Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos titulares. Lo empezamos con un interrogante. ¿Cuáles son los anuncios del ministro de Hacienda de Chile que pretende calmar el estallido social que vive el país? Argentina, hay 16 millones de ciudadanos en condición de pobreza, producto de la falta de eficacia de la gestión macrista. Uruguay decide, hay elecciones también el próximo domingo en el país sudamericano. Hoy vamos a analizar específicamente este punto, reducción de la pobreza. En Brasil, el Senado aprobó la reforma de pensiones impulsada por Bolsonaro. Así las cosas. La votación resultó favorable a la modificación del esquema de pensiones por 60 a 19. Además del texto base, los congresistas deberán definir sobre 4 modificaciones propuestas por los espacios opositores al texto base promovido por el gobierno. Cabe destacar que el cambio más significativo establece una edad mínima de jubilación de 65 años para los hombres y 62 años para las mujeres, que hayan cotizado 30 y 35 años, respectivamente. Hasta ahora, en el sector privado las mujeres podían jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35, independientemente de su edad. Pero este panorama de ahora en adelante cambia. Según el analista político Carlos Alberto Almeida, los trabajadores que optaban a presentarse a una jubilación especial, como los mineros, ahora tendrán que trabajar unos 15-20 años más para tener derecho a la pensión. Por otro lado, se establece una edad mínima de entre 55 y 60 años de jubilación para los profesores, trabajadores rurales y algunas de las categorías dentro de la policía. Además, excluye a los regímenes de jubilación de estados y municipios, que deberán crear su propia legislación. Será una reforma que exigirá que el trabajador trabaje más por más tiempo, pague más por más tiempo, se jubile más tarde y ciertamente gane menos de lo que se merece. Esta es la realidad. ¿Pero por qué lo aprobamos? Porque no hay otra opción. Hemos llegado al fondo de la roca. Creo que el trabajador de bajos ingresos no se ve afectado tanto. Las pensiones de jubilación más grandes que afectan, por ejemplo, a los senadores y a los congresistas, que no trabajan mucho y se jubilan con pensiones más grandes que el trabajador promedio, es lo que tiene que ser cortado. Para aumentar la edad mínima es natural, pero no creo que sea proporcional a la esperanza de vida brasileña. Mi propio caso, por ejemplo. No sé si podré jubilarme. No confío en el estado de pensión. Solo mi pensión privada. Y del Brasil neoliberal de Bolsonaro vamos al Chile neoliberal de Piñera. El ministro de Hacienda de ese país afirmó que todas las medidas anunciadas ayer son para ser aplicadas desde el año 2020. El congelamiento del pasaje del metro se tramitó en 2 días, domingo y lunes, en el Congreso, y ahora entonces los ciudadanos se encuentran con que estas nuevas medidas tardarán en ser aplicadas. El presidente Piñera ayer pidió perdón a los ciudadanos y anunció estas reformas que no calmaron, como ven, la rebelión. Chile hoy amanece con un paro general de 24 horas. Vamos a mostrar algunas de esas medidas anunciadas, totalmente insuficientes según los ciudadanos. En materia de pensiones se prevé, primero, un aumento inmediato del 20% de la pensión básica solidaria, lo que beneficiará a 590.000 pensionados. Segundo, aumento inmediato del 20% en el aporte previsional solidario. Se verían beneficiados 945.000 pensionados. Tercero, aumento adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios durante los años 2021 y 2022 para los pensionados mayores de 75 años. En materia de salud y medicamentos se establecieron 3 puntos. Urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso que crea el seguro de enfermedades catastróficas, de forma de asegurar un techo al gasto de salud de las familias. El gasto que exceda ese techo será cubierto por el seguro. Además de la creación de un seguro que cubra parte del gasto en medicamentos de las familias chilenas, no cubierto hasta ahora por programas como el GES o la ley Ricardo Soto. Además, se estima la ampliación del convenio del FONASA con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, lo que beneficiará a más de 12 millones de personas.
Sobre el ingreso mínimo garantizado, se decidió la creación de un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos para todos los trabajadores con jornada completa que complementan el salario de los trabajadores a jornada completa, cuando sea inferior a los 350.000 pesos. Este beneficio se aplicará en forma proporcional a los menores de 15 y mayores de 65 años de edad. En materia de tarifas eléctricas, se creará un mecanismo de estabilización de las tarifas, lo que permitirá anular la reciente alza del 9,2% en la electricidad, retrotrayendo el valor a las tarifas eléctricas al nivel del primer semestre de este año. Se prepara además el marco legal de mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos. Se contempla la creación de un nuevo tramo en el impuesto global, complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales, lo que aumentará la recaudación tributaria en 160 millones de dólares. Y a pesar de implementar nuevas medidas, el gobierno de Sebastián Piñera tratando de aliviar el descontento social, los ciudadanos aún siguen insatisfechos. Las manifestaciones contra la desigualdad se siguen mostrando. Hay pocas señales de que esta crisis social finalice. En el día de hoy ya está reflejado en la calle el enojo por esta intensa desigualdad económica, así por los costosos sistemas de salud, de educación y de pensiones que muchos consideran inadecuados. La gente expresa a viva voz que no se trata ya de esta histórica subida del pasaje a 30 pesos, sino que son 30 años de abuso, y por esta razón la crisis social que mantiene a Chile bajo la mirada del mundo, aunque medios de comunicación hegemónicos traten de ocultar esta realidad que padece el pueblo de Chile. Y fíjense este pronunciamiento, ya vamos a avanzar con lo que está pasando en Argentina. Alberto Fernández, candidato presidencial, ha dicho Chile es el país más desigual de América Latina. Esta declaración es de hoy a la mañana a una radio de Argentina. Él señalaba, con la desigualdad está sentado en un balde de nafta. Y en Chile la chispa fue el aumento del subte. Le preguntaría a Piñera, dice Alberto Fernández, cómo es que tiene 1.800 personas detenidas en 3 días y 15 muertos. De lleno en temas de Argentina, la devaluación implementada por el presidente Mauricio Macri dejó a miles de ciudadanos en pobreza extrema. Los datos fueron difundidos por la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires y revelan que una familia conformada por un matrimonio y 2 hijos menores necesitaron un ingreso de 34.712 pesos con 76 centavos para no caer en estado de pobreza. La canasta alimentaria registró un aumento del 5,8%. Todas estas bajas negativas se generan principalmente por la gestión económica del gobierno macrista y sus políticas de ajustes que afectaron el poder adquisitivo de los salarios y las pérdidas de empleos en el país. Asimismo, pensiones y jubilaciones también se vieron afectadas. Hay 16 millones de argentinos, repito, en condición de pobreza. Sobre esto también se pronunció el candidato presidencial Fernández. El fondo dijo, aludiendo al FMI, hizo un estrago en la economía argentina. Es responsable, junto a Macri, de lo que está pasando en la Argentina. Pagó la campaña electoral más cara de la historia, hizo todo para que Macri vuelva a ser presidente. Y en otro concepto vertido en esta entrevista que dio este programa, Crónica Anunciada por Futuro Rock, ha dicho, la gente se da cuenta de la inflación, de las tarifas que no paran, del dólar que se devalúa y sin embargo, con una enorme paciencia y sabiduría, espera a que llegue el domingo. Hemos aprendido del año 2001 y no queremos vivir eso. Así se palpita el tema económico en Argentina, que el próximo domingo va a elecciones generales. Momento de hacer la primera pausa. Al regreso veremos lo que pasa en Alemania, donde, como ven, hay granjeros y agricultores que están también en pie de movilización. En Alemania, los agricultores salieron a la calle contra las regulaciones gubernamentales sobre cambio climático y la reforma agrícola.
Fíjense esta protesta de agricultores provocada por las normas recientes impuestas por el gabinete alemán, parte de una estrategia para garantizar un nivel de vida a estos agricultores, además de conservar los recursos naturales y respetar el medio ambiente. El nuevo proyecto carece de directrices vinculantes para la protección del medio ambiente y por esto los agricultores dicen que podría verse amenazada la existencia de sus negocios. Por otro lado, también los agricultores franceses se sumaron a esta protesta en contra de la propuesta de revisión política agrícola común. Miles de manifestantes, como ven, salieron a la calle con sus tractores para llamar la atención del gobierno francés para promover medidas agrícolas que sean más justas. Entre los reclamos están el cambio de un escenario que, a juicio de los trabajadores, está matando a la agricultura francesa, marcado por las distorsiones en la competencia, la falta de estímulo a los jóvenes para incorporarse al sector, el freno a las inversiones, las regulaciones sobre pesticidas y los acuerdos de libre comercio que han sido firmados por este país. Digamos que en las áreas sin tratamiento, ciertamente es un problema importante, pero es un problema que debemos tener en cuenta. Pero nos gustaría estar en las mesas de negociación y no solo tener una consulta pública. Todavía somos personas responsables, personas serias, trabajamos con hechos probados. Vamos a sembrar trigo en un mes o en 15 días, 3 semanas, que cosecharemos el próximo mes de julio. Y no sabemos a qué precios. Al menos llegar a un salario mínimo, al menos logramos pagar gastos. Y ese es el problema que tenemos ahora. Ante la crisis que denuncian los agricultores, se pronunció el presidente Emmanuel Macron. Dijo lo siguiente. Quiero decir a nuestros agricultores, como resultado de este movimiento, estoy detrás de ellos, porque somos un gran país agrícola y quiero que sigamos siéndolo. Porque nuestro país, incluso por su biodiversidad, sus paisajes y sus equilibrios, necesita agricultores. Porque quiero que seamos autosuficientes en términos de producción de alimentos. Estaremos en reuniones de emergencia, cuando hay una sequía. Estamos allí y seguiremos allí, de una nueva manera. Permitimos que se cortaran berbechos este verano. Lo obtuvimos desde Europa. Necesitamos ayuda para realizar conversiones y cambios. Pero también necesitamos procesadores, grupos industriales, cooperativas industriales y distribuidores para jugar. A la vuelta, Uruguay decide. Uruguay se va a las urnas el próximo domingo y aquí le vamos a mostrar también un enfoque económico sobre ese proceso comicial. Los espero. Fíjense, generalmente opacado por sus vecinos más grandes, Uruguay es uno de los países de nuestra América Latina que en la última década ha registrado un desempeño económico destacado, con un crecimiento lento pero sostenido. Esta realidad, sin embargo, no lo ha hecho impune a las contradicciones y desafíos propios y regionales que se han presentado en el corto plazo. Entre ellos, la brecha de la desigualdad. Veamos entonces estos datos. Es un país con niveles muy inferiores de pobreza y desigualdad, ¿no? Eso yo creo que es histórico y también tiene mucho que ver con el sistema de protección social que Uruguay ha ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, ¿entiendes? Sin duda Uruguay ahí es un gran ejemplo en términos de bajos niveles de pobreza y de desigualdad. La desigualdad es uno de los principales desafíos en el camino de Uruguay y la región hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que aseguran permitirán un futuro mejor para todos. Particularmente en los últimos años, Uruguay ha hecho un esfuerzo importante para disminuir la desigualdad y superar la pobreza, y ha ido logrando mejoras sustanciales que hoy toman como referencia organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Mientras en Argentina el objetivo de pobreza cero se tradujo en todo lo contrario. Del otro lado del Río de la Plata, Uruguay está dando pasos firmes en ese camino
y ya logró que la indigencia alcanzara apenas 0,1% de la población. El Instituto Nacional de Estadística reveló que el 8,1% de las personas está bajo la línea de la pobreza. Así, este país pasó de un nivel del 31% en 2003 a menos del 10% una década después. Cifras y explicaciones que chocan con una situación estructural que requiere políticas de inclusión y ataque a la desigualdad. Desigualdad persistente es el mayor desafío, de hecho, que enfrenta el país. Hay aquí que decir que la nación ha reducido considerablemente los niveles de pobreza medida por ingreso, pero las dimensiones de género y generaciones territoriales y étnico-raciales siguen siendo nudos críticos que se constituyen en retos relevantes para las próximas políticas públicas de desarrollo. Si bien los niveles de pobreza en Uruguay son bajos en la comparación histórica e internacional, cuando se miran los números con detenimiento, algunas poblaciones mantienen niveles todavía altos. En particular, la pobreza se concentra en la niñez y adolescencia. Los datos oficiales más recientes muestran que 17,2% de los niños menores de 6 años vive en hogares con ingresos menores a los de la línea de pobreza. Conforme aumenta la edad de los habitantes, se reduce la probabilidad de que vivan en hogares pobres. El ratio se encuentra en 15% en el rango de entre 6 y 12 años y de 13,8% entre 13 y 17 años de edad. En los adultos, por su parte, la caída de los niveles de pobreza es significativa. Se encuentra en 6,6% hasta los 64 años y apenas 1,4% por encima de esa edad. La baja de los niveles de pobreza se dio acompañada de una caída también en los ratios de indigencia. A diferencia del umbral de pobreza, el umbral de indigencia no considera las necesidades básicas del hogar, sino únicamente sus necesidades alimenticias. El indicador bajó de 0,2% en 2016 a 0,1% en el último año. Esto implica que en la actualidad los uruguayos indigentes se ubican en aproximadamente 3.500 personas. A ver, atender esas cifras implica lo siguiente. Vamos a ver allí. Mejorar el sistema de la educación, aunque se garantiza acceso universal en educación preescolar y primaria, con una cobertura que supera considerablemente el promedio latinoamericano, los índices de finalización de educación secundaria siguen siendo insatisfactorios y aumentaron muy lentamente en las últimas décadas en comparación con otros países de la región. También implica modernizar servicios públicos. Las instituciones de la administración pública uruguaya exhiben deficiencias en la gestión de sus procesos y organización. Fortalecer su transparencia y eficiencia pasa por la informatización de los mecanismos con los cuales se puede agilizar el acceso a servicios electrónicos, optimizar su alcance y hacerlos más expeditos y asequibles a la población. Vamos a ver, indicadores Brent, 58,91 el barril de crudo, siempre en dólares, WTI 53,86 y el de la cesta OPEP 59,50. A todos muchas gracias, hasta luego.